interino y administrador principal de la Organización Mundial de Aduanas desde el año 2007 a 2017, con un directorado en asuntos tarifarios. Es funcionario de la Administración Española desde el año 2001, al que accedió como profesor químico de aduanas. También tiene una formación en química orgánica, habiendo trabajado previamente como investigador científico en las universidades de Florida, Londres, en el País Vasco y en el Colegio de Francia en París. Así que vamos a darle un fuerte aplauso de bienvenida al querido amigo directo de la casa, el profesor Álvaro Fernández Aceves. Gracias. No, gracias por la presentación, aunque no sé si es necesaria, porque ya la tercera vez que tengo el gusto de estar aquí, invitado por Alfredo. Los años anteriores he venido en julio, en la fiesta de los despachantes de aduana, y hacía un poquito más fresco, más frío que hoy. Así que no, muchas gracias por la invitación, es siempre un gusto estar en Paraguay. Y la verdad es que los que me han visto otras veces ya están acostumbrados a, bueno, pues ponencias de media hora, 40 minutos, pero va a ser un poco más sufrido, porque el plan es que estemos aquí hasta bastante tarde, va a ser larga. Yo quería no dar una conferencia, sino dar un pequeño curso de clasificación arancelaria. La primera parte va a ser un poquito lo que es el sistema armonizado y lo que nos viene en el 2022, porque en 2022 vamos a tener una nueva tarifa arancelaria. La segunda parte sería los principios de clasificación arancelaria, porque son la base legal para la clasificación arancelaria. Y si tenemos tiempo, también quería mirar unos casos que he preparado, que me comentó Marta que podían ser interesantes para vosotros. Yo estoy encantado de, si tenéis algún problema puntual de clasificación arancelaria, de discutirlo con vosotros y ver si os puedo ayudar en algo. Pero preferiría que lo hiciésemos en los cafés o después, o incluso teniendo mi contacto, porque si no, no va a dar tiempo a ver todo el temario. Si la gente pregunta algún problema que tenga de clasificación, yo prefiero que lo veamos individualmente, fuera del formato global. Y bueno, yo soy aduanero y esto no funciona. Ahora. Bueno, gracias. Soy aduanero y tengo como muchos aduaneros, siempre que a alguien le pasa algo en la frontera, pues llaman al aduanero y le echan la culpa de lo que está pasando, ¿no? Y muchas veces hay que ver que las fronteras son espacios muy complejos, en los cuales hay gente que se ocupa de la inmigración, gente que es policía, gente que está recaudando impuestos, gente que está declarando derechos, incluso gente que está haciendo cosas ilegales. Bueno, no hay que confundir las fronteras con las aduanas, y eso es lo que nos dice la Organización Mundial de Aduanas, porque las fronteras sirven para separar los países, mientras que las aduanas sirven para lo contrario, sirven para conectar, y es lo que nos dice la Organización Mundial de Aduanas, que las fronteras separan y las aduanas conectan. Es decir, si mañana en España, por ejemplo, Cataluña se hiciese independiente y hubiese una frontera, que no va a ser el caso, pero bueno, si hubiese una frontera entre Cataluña y el resto de España, al día siguiente tendríamos que poner una aduana para conectar esos dos puntos fronterizos, para conectar y para que pueda efectuarse el comercio. Por eso es importante lo que nos dice la OMA, que una cosa son las fronteras, otra cosa son las aduanas. Y yo no sé aquí en Paraguay, pero en España, cuando nos referimos al oficio más viejo del mundo, nos referimos a una cosa que no está muy bien vista, no sé aquí en Paraguay. Pero muchas veces me pregunto cuál es el oficio más viejo del mundo. A lo mejor es el de los aduaneros, porque si van a Bruselas, si van a la Organización Mundial de Aduanas, a la entrada se van a encontrar con este jeroglífico egipcio que se considera como el primer arancel de aduanas que existe, y es del año 200 a.C. Es un arancel todavía plano, bueno, no vamos a entrar a ver los jeroglíficos, pero es un arancel plano en el cual no se discrimina, digamos, por una determinada tipo de sustancia, un determinado tipo de arancel. Pero sí que hay otro arancel, que es del Imperio Romano, del 137 a.C., que este ya se parece un poquito a los aranceles de aduanas que tenemos hoy en día. Es un arancel que se puede ver en Palmira, en Siria, en su época era parte del antiguo Imperio Romano,
Y eso realmente ya empieza a ser un arancel parecido a lo que tenemos hoy en día, en el cual ya decían sacos de sal montados a caballo van a pagar tantos dinares. Realmente es la primera tarifa arancelaria realmente parecida a nuestros días. Y ya con esto se acaba la referencia de los antiguos romanos, porque muchas veces da miedo cuando el que está hablando empieza a remontarse a los romanos. Y saltamos ya hasta nuestros días. Realmente la tarifa que tienen ustedes, tarifa paraguaya, viene de estas nomenclaturas de la segunda mitad, de la primera mitad del siglo pasado. La nomenclatura de Ginebra de 1937 y la nomenclatura del Consejo de Cooperación Aduanera, la OMA, ya de los años 50. Se parece mucho al sistema armonizado y se parece mucho a su tarifa arancelaria, que se basa en el sistema armonizado. Y era una tarifa con secciones, con partidas, con subpartidas, con capítulos. Y de hecho, hoy en día, en nuestro sistema arancelario, en su arancel, todavía tienen muchos textos anticuados que vienen de esa tarifa de los años 50. Porque, como digo, de esto salen las tarifas que tenemos hoy en día. Y a lo mejor hoy, sobre todo a la gente que es más joven, pues le puede resultar normal que todo el mundo tenga la misma tarifa, el mismo sistema armonizado a nivel de 6 dígitos. Bueno, pues lo vemos como normal, ¿verdad? Que todos los países tengan la misma tarifa aduanera hasta el 6º día. Pero esto es una revolución que empezó en 1988. En los años 70, en el mundo, había más de 15 nomenclaturas que competían entre sí. Eran nomenclaturas numéricas, alfanuméricas, mezcla de las dos, es decir, eran muchas nomenclaturas que competían y realmente era un obstáculo para el comercio, porque en cada zona del mundo se utilizaba una nomenclatura completamente distinta. Todo esto cambió cuando en 1988 se implantó el sistema armonizado y progresivamente todos los países migraron hacia el sistema armonizado. Hoy en día decimos que más del 98% del comercio mundial se basa en el sistema armonizado y probablemente sea el 100%, pero no lo podemos decir porque hay por ahí un par de países o 3 del que la OMA no sabe qué está haciendo. Pero sabemos que más del 98% del comercio se basa en el sistema armonizado. Bueno, esto está bien. ¿Sí? Sí. ¿Se me oye con este? Sí. Bueno, pues este es el mapa del mundo del sistema armonizado. Como ven, prácticamente todo el mundo utiliza el sistema armonizado. Los países que ven en amarillo también utilizan el sistema armonizado. Lo que pasa es que no son lo que llamamos partes contratantes. Aquí pueden ver países como Nicaragua, como Honduras, como El Salvador, que tienen una tarifa arancelaria igual que la nuestra, basada en el sistema armonizado, pero no son parte contratante. Luego vamos a explicar lo que es eso. Pero básicamente significa que su presidente, su ministro de Asuntos Exteriores o su embajador en Bruselas no ha ido a la OMA a darle un documento al secretario general diciendo nosotros nos comprometemos a aplicar el sistema armonizado, cosa que se ha hecho Paraguay y que se ha hecho España. Después vamos a ver un poco cuáles son las ventajas y los inconvenientes de ser o de no ser parte contratante. Pero todos los países utilizan el sistema armonizado del mismo modo, salvo que hay algunos que todavía están en amarillo y no han firmado, digamos, oficialmente la Convención del Sistema Armonizado. Bueno, pues el sistema armonizado, que es el tema de hoy, es el instrumento con más éxito en la historia de la Organización Mundial de Aduanas. Ningún instrumento nunca producido por esta organización tuvo el grado de aceptación que tiene, como digo, el 98% del mundo. Más de 200 países y territorios en el mundo utilizándolo. En este momento son 158 partes contratantes las que la han firmado, pero hay otros 40 que sin firmarlo, como he dicho, El Salvador, Honduras y otros países lo utilizan. ¿De acuerdo? Bueno, pues como es un instrumento de la OMA, me van a permitir solamente esta diapositiva hablando de la OMA, simplemente para ponerles en situación de qué organización es la que realmente se encarga de mantener y de gestionar este instrumento. ¿Celebran algo en Paraguay el 26 de enero? Algo con sus amigos aduaneros, si es que tienen algún amigo aduanero. Bueno, el 26 de enero nuestros amigos aduaneros celebran el Día Internacional de la Aduana. Y la razón es que se celebra
la conmemoración de la fundación de la Organización Mundial de Aduanas, que en su momento se llamó Consejo de Cooperación Aduanera, 26 de enero de 1953. En esa época pues, se venía prácticamente de terminar la Segunda Guerra Mundial, el comercio que había en el mundo era un comercio de guerra, y se empieza a otro tipo de comercio, un comercio más convencional. Y es cuando se ve que realmente no hay un organismo internacional que esté dando respuestas a las preguntas que se generaban en comercio. Por eso se crea, con únicamente 17 países en aquel momento, el Consejo de la Cooperación Aduanera. Entre medio, 1988, como digo, se implementa la primera versión del sistema armonizado. También con muy poquitos países al principio, no llegaban ni a 15 lo que son las partes contratantes. En 1994, la Organización Mundial de Aduanas, que todavía se llamaba Consejo de Cooperación Aduanera, se da cuenta que tienen más de 100 países y por ello pasa a tomar otro nombre, Organización Mundial de Aduanas, para realmente mostrar que era un organismo mundial. Y ahora mismo te digo, y lo último que quiero reseñar es que en el 2022, que es lo otro que he puesto aquí, vamos a tener la siguiente versión del sistema armonizado. Sí. La implementación del sistema armonizado se implementó en el año 1988. Y no sé, pero Paraguay ya lo adoptó en el año 1984. Nosotros, por ley, hemos adoptado el sistema armonizado en aquel año. Y hemos implementado. No sé si la implementación, ¿qué significa en ese sentido? Nosotros tenemos esa adopción, adoptamos ya en el 84. Cuando digo implementaciones, a partir del cual se hizo oficial, ya era válido. Es decir, el sistema armonizado se implementó el 1 de enero del 88, pero 10 años antes empezaron los trabajos de redacción, ¿de acuerdo? Y como 5 años antes se puso ya la firma de determinados países. Y de hecho, si vamos hoy a la normativa del sistema armonizado, te dice, antes de la implementación del 88 se puede ratificar o después. Es decir, hay países que lo ratificaron incluso antes de que se implementase y países que lo están haciendo todavía ahora, ¿de acuerdo? Pero digamos que la fecha de vigencia, aunque haya países que ya se inscribieron antes, es el 1 de enero del 88, es lo que ha pasado con el Tratado de Facilitación del Comercio de la OMC, es decir, ha entrado en vigor hace aproximadamente 2 años, pero hubo países que lo ratificaron hace 4 o hace 5, ¿de acuerdo? Incluso antes de que se implementase. Bueno, el sistema armonizado, quiero que quede claro que es un lenguaje, ¿de acuerdo? Es un lenguaje numérico. En español la palabra chocolate la llamamos chocolate, en francés chocolat, pero en el sistema armonizado la llamamos 180610. Entonces el sistema armonizado es un lenguaje numérico y un lenguaje universal, porque en todo el mundo, ustedes van a Australia, ustedes van a Canadá, a cualquier país del mundo, y el chocolate, en el idioma del sistema armonizado, se llama 180610. En Paraguay se llamará 180610-40. En España se llamará 1806-20, pero los primeros 6 dígitos no cambian. Esa es la grandeza del sistema armonizado. Por eso decimos que el 98% del comercio mundial se basa en el sistema armonizado, porque en el 98% del comercio mundial, chocolate se dice 180610. En la Unión Europea le ponemos estos apellidos, 1500. En Paraguay le pondrán otros apellidos. Pero en todo el mundo, los 6 primeros dígitos son comunes para todas las mercancías que pueden imaginar. ¿De acuerdo? Eso es importante que quede claro. Por eso decimos que es la base del comercio mundial. Porque a nivel de 6 dígitos, en todo el mundo se clasifica todo, se debería clasificar todo exactamente igual. ¿Eso queda claro? Antes de continuar, supongo que ya lo sabían, que los 6 primeros dígitos son comunes en todo el mundo. Los 6 primeros dígitos es el sistema armonizado. El séptimo y el octavo pues son las nomenclaturas nacionales. Y volvemos otra vez a lo que comentabas tú aquí, de las partes contratantes. Es decir, Paraguay es parte contratante desde hace muchos años. ¿Qué significa eso? Que Paraguay puede proponer modificaciones al sistema armonizado, igual que España. Igual que todos los países que tenemos en azul.
Esos 150 países, 158 países que tenemos en azul pueden proponer modificaciones, pueden votar los cambios, incluso pueden vetarlos si no están de acuerdo con ellos. Cosa que no pueden hacer los países que están en amarillo. Los países que están en amarillo, Nicaragua, Honduras, El Salvador, la Guayana, Etiopía, simplemente pueden observar, son observadores, pero no pueden proponer cambios. Es decir, ellos utilizan el sistema armonizado como nosotros, pero no tienen ningún control sobre él. Y es el problema, cuando tú utilizas para base de tu comercio un instrumento del que no tienes ningún control. Los que somos parte contratante sí tenemos ese control. Bueno, pues para los que no estén familiarizados con el sistema armonizado, simplemente decirles que tiene 21 secciones, 96 capítulos, 1.222 partidas y 5.387 subpartidas de 6 dígitos. Claro, luego a nivel nacional las subdividimos, podemos tener 10.000, 11.000, las que tengamos. Pero a nivel de 6 dígitos tenemos 5.387. Y se me ha olvidado comentar una cosa, y es que la Organización Mundial de Aduanas trabaja en 2 idiomas, en francés y en inglés. Solo en esos 2 idiomas. Claro, nosotros queremos tener nuestra tarifa en español, con lo cual necesitamos que haya alguien que se ocupe de hacer la traducción oficial al español de lo que produce la Organización Mundial de Aduanas. Y eso es la WESA, la versión única en español del sistema armonizado. Todos los años, todos los países de habla hispana nos juntamos 1 o 2 veces, normalmente en México, yo suelo ir a las reuniones, y lo que hacemos es traducir lo que hace la Organización Mundial de Aduanas. Nosotros normalmente cogemos la versión francesa y con ella creamos la versión en español. ¿De acuerdo? Entonces lo que ustedes tienen, lo que tienen como base para su tarifa, es lo que hacemos en la WESA, es decir, traducir oficialmente al español lo que produce la Organización Mundial de Aduanas únicamente en francés y en inglés. Y lo mismo hacen los países de habla rusa, los países de habla árabe, cada país, cada zona lingüística tiene su comité para... Y yo les aseguro que llegar a un acuerdo en español entre Paraguay, la República Dominicana, España, y no es fácil, porque en cada sitio se habla un español distinto y no nos resulta a veces sencillo traducirlo. Y bueno, por si alguien no conoce la estructura, muy brevemente, estos son las secciones, es decir, tenemos de la sección 1 a la sección 22, cada sección tiene sus capítulos. Pues empezamos por la sección 1, que son los animales vivos. Pues ahí tenemos la partida 1, animales vivos, la partida 2, carne, la partida 3, pescado. Es decir, vamos a la sección 2, tenemos los productos del reino vegetal. Bueno, pues en la sección 2 vamos a tener capítulos en los cuales nos va a hablar pues, de las hortalizas, de las frutas, de las frutas preparadas, hasta los últimos capítulos, hasta la última sección, que es la sección 22, el capítulo 97, que es las colecciones de arte y antigüedad. Y esto a lo mejor es un misterio, pero antes he dicho que hay 96 capítulos en el sistema armonizado, pero estoy diciendo que el último capítulo es el 97. ¿Nadie sabe por qué? Hay un capítulo que está vacío, que es el capítulo 77, ¿de acuerdo? Y que viene vacío desde que se creó el sistema armonizado. Nunca se ha usado y yo no sé si se usará alguna vez, pero de momento para el 2022 sabemos que no se va a seguir sin usar. Bueno, pues que si queremos que el sistema armonizado realmente refleje la realidad del comercio, hay que modificarlo, porque tenemos que reflejar en el sistema armonizado los nuevos productos y eliminar los que se quedan obsoletos. Se implementó en el 88, se revisó en el 92, en el 96, en el 2002, 2007, 2012, 2017 y 2022. Y probablemente el siguiente sea el 2027, pero se queda muy lejano. Es decir, cada 5 años más o menos vemos que tenemos una nueva versión del sistema armonizado. No significa que sea obligatorio tenerlo cada 5 años, pero lo que se está viendo es que es el periodo más razonable. 4 años sería muy precipitado y 6 años a lo mejor pues corremos el riesgo de que el sistema armonizado ya no refleje la realidad de la sociedad. Yo no sé si les gusta el jamón ibérico español, y este es un ejemplo de las obligaciones que tenemos las partes contratantes del sistema armonizado. Antes he dicho las ventajas que tenemos las partes contratantes. Podemos proponer modificaciones, podemos votarlas en los comités y podemos vetarlas también. Cualquier país tiene derecho a veto. Paraguay puede vetar cualquier modificación
clasificación al sistema armonizado. ¿Sí? Efectivamente, esa es una de las ventajas, de que los países podemos pedir que se nos abran subpartidas para los productos que nos interesan. Otra cosa es que se acepte o no se acepte. Pero una de las obligaciones que tenemos es no hacer nada unilateralmente. Es decir, Paraguay no puede modificar su tarifa nacional a 6 dígitos para ese producto. Ni los españoles podemos decir, vamos a crear una subpartida a 6 dígitos para el jamón de bellota. Eso está prohibido. Es una de las obligaciones que tenemos. No alterar nunca la estructura de los 6 dígitos. Es decir, no podemos crear subpartidas de 6 dígitos. Lo que podemos hacer es subdividirlas, las que tenemos a 8 dígitos. Es decir, si en España queremos tener en Europa una subpartida para el jamón, pues esta 01011, que habla de los jamones, pues la podemos subdividir, 0101130 jamón ibérico. Eso sí lo podemos hacer. Pero lo que no podemos hacer nunca es unilateralmente crear una subpartida de 6 dígitos. Tenemos que pedírselo a la Organización Mundial de Aduanas, básicamente a los países, para que nos apoyen y voten a favor. Ni tampoco podemos crear un arancel nacional quitando algunas partidas. Por lo mejor hay partidas que no nos interesa, decimos, bueno, esto en Paraguay, ¿para qué lo queremos? No las podemos quitar. Nuestra tarifa nacional tiene que tener todas y cada una de las subpartidas. No podemos ni quitar, ni podemos añadir. Lo tenemos que dejar a nivel de 6 dígitos tal y como está. Esa es una de las obligaciones. Y la otra obligación, y por eso yo creo que es importante que sepamos un poquito lo que va a pasar a partir del 1 de enero del 2022, es que nuestra tarifa nacional esté alineada con la versión del sistema armonizado que corresponde, que es el 2017, es decir, la tarifa paraguaya ahora está alineada con el sistema armonizado 2017. Y el 1 de enero del 2022, la obligación que tenemos es que cambiemos. Ese día tenemos que estar listos ya para cambiar, para que nuestra aduana ya nos ofrezca una tarifa aduanera alineada con el 2022, no con el 2017. Porque si no nos puede pasar esto, que es un obstáculo al comercio. Es decir, México, por alguna razón, se retrasó. Y cuando casi todos los países del mundo estábamos ya con las tarifas nacionales alineadas con el 2017, pues México se quedó atrasada con el 2012. ¿Qué significa? Pues que algunas partidas cambian. Así que cuando estábamos, por ejemplo, exportando el cartucho electrónico de España a México, pues en España el cartucho electrónico en el 2017 se clasifica 38,24,99, pero México, como seguía con la tarifa anterior, 38,24,90. Es decir, es como si dos países están hablando un lenguaje distinto. Si hemos dicho que el sistema armonizado es un lenguaje, hay que utilizar el mismo lenguaje, porque como utilizaban un lenguaje que estaba no actualizado, pues realmente hay un problema. Con lo cual, esa es una de las obligaciones más importantes que tenemos, que nuestros aduaneros se aseguren de que en el 2022 la tarifa paraguaya esté alineada con el 2022. Bueno, ¿y cuál es la grandeza de este sistema de clasificación? La clasificación a nivel nacional, a nivel sistema armonizado. ¿Cómo, para alguien que no conozca el sistema armonizado, se puede preguntar cómo es posible que millones y millones y millones de productos que existen los podamos todos clasificar en una codificación que apenas tiene 5.387 dígitos de 6 y 1.221 partidas de 4? Bueno, pues la manera que tenemos de codificarlo todo es mediante un sistema de partidas abiertas y partidas cerradas. Es decir, tenemos partidas cerradas como la 2203 que clasificamos la cerveza. Solamente clasificamos la cerveza en esa partida. Claro, si tuviésemos cada una de las subpartidas para un solo producto necesitaríamos millones de partidas. Por eso tenemos muchas partidas que son abiertas. Es decir, aquí clasificamos las demás bebidas fermentadas. Aquí clasificamos miles de productos, con la única condición de que sean productos fermentados. Y eso lo vamos a ver a lo largo de todos los capítulos del sistema armonizado. Vamos a ver muchas partidas que nos dicen los demás metales, los demás frutas, los demás frutos secos. Es decir, tenemos partidas que nos incluyen millones de productos, con lo cual, mediante este sistema nos aseguramos de que todo se pueda clasificar en alguna partida del sistema armonizado. ¿De acuerdo?
cuál es realmente la base de la clasificación arancelaria? Y eso lo voy a explicar en la segunda parte de esta presentación. Porque, por supuesto, muchas veces nuestra clasificación arancelaria, pues antes lo hablaba con Marta, no es la que nuestra aduana quiere. Y al revés, muchas veces la aduana nos da una clasificación con la que no estamos de acuerdo. Bueno, pues si nos vamos a un juzgado, o la aduana se va a un juzgado, realmente lo que tenemos que hacer es demostrar legalmente que nosotros estamos acertados y que la aduana no está acertada. Bueno, pues la única base legal que tenemos para justificar nuestras clasificaciones son lo que se llaman las reglas generales interpretativas, ¿de acuerdo? Es la única base legal que tenemos, las reglas generales interpretativas. Por eso muchas veces la gente no clasifica bien, porque si decimos que este vehículo que tenemos aquí, decimos vehículo para el transporte de mercancías, partida 8704. Bueno, eso es correcto, pero es incompleto. Porque la clasificación arancelaria, y esto sí que me gustaría que todos lo recuerden cuando salgamos de aquí, la clasificación arancelaria tiene tres patas. La descripción del producto, vehículo para el transporte de mercancías, la clasificación 8704 y la base legal. Con lo cual, lo correcto sería decir el vehículo para el transporte de mercancías se clasifica en la partida 8704 por aplicación de la regla general interpretativa 1. ¿De acuerdo? Nunca olvidemos cuál es la base legal para clasificar el producto, porque si no damos esa base legal, nunca vamos a poder realmente defender una clasificación nuestra en un juzgado. Voy a hablar solamente de la primera, aquí en esta diapositiva, y después cuando lo veamos vamos a ir en detalle a toda. Esta fotografía, a mí me encanta, no es robada, es mía, la saqué yo en Mozambique, no la he cogido de Google, y me sirve para ilustrar lo que es aplicar la regla general interpretativa 1. La regla general 1 es muy sencilla, nos dice que si el producto que tenemos cuadra con la descripción que tenemos en la partida, pues lo clasificamos allí. Es decir, si tenemos un vehículo para el transporte de mercancías y la partida 8704 nos dice vehículo para el transporte de mercancía, pues lo clasificamos allí. No hay que darle más vueltas. Bueno, pues esa regla tan sencilla, la regla 1, nos permite clasificar en torno al 70% de los productos. En ocasiones no es suficiente y por eso luego vamos a ver el resto de las reglas. Y esta regla nos dice otra cosa que es importante, y es que la función objetiva para la cual un producto está diseñado es también parte de la descripción de ese producto. Porque muchas veces confundimos la función del producto con lo que el importador va a hacer después. Es decir, por eso pongo la foto. Si el señor que está importando esta furgoneta nos dice, no, pero es que esta furgoneta la quiero para transportar personas, por eso saqué la foto, con toda la gente arriba. A mí usted clasifique bien a la 8703, porque yo la quiero para transportar personas. Pues no, porque lo que el señor vaya a hacer con el producto nos da lo mismo. No es un factor que tengamos que tener en cuenta para clasificarlo. Nos da igual, porque no sabemos si nos está mintiendo o no. Otra cosa es la función objetiva que tenga ese producto. Y este producto, objetivamente, no es para transportar personas, es para transportar mercancías. Por eso lo clasificamos en 8704. Porque la función objetiva de los productos hay que tenerlas en cuenta siempre al clasificar. La función objetiva del producto, no lo que el importador quiere hacer con el producto, que eso nos da igual para clasificar. ¿De acuerdo? Bueno, luego vamos a ver las reglas. Muchas veces alguien levanta la mano y pregunta, bueno, ¿dónde clasificamos el software de los ordenadores? ¿O dónde clasificamos las licencias de antivirus? ¿O dónde clasificamos pues un servicio que nos da un señor? ¿En qué partida? ¿En qué capítulo? Pues en ninguno. Porque en el sistema armonizado no clasificamos nada que no podamos realmente, en cierto modo, tocar. Bueno, hay muchas cosas que es mejor no tocarlas como esta. Pero algo tangible es lo que vamos a clasificar en el sistema armonizado. No vamos a clasificar software, no vamos a clasificar licencias, servicios, de momento. No veremos lo que pasa en el futuro. Esta es una excepción. Es una excepción por dos cosas. La electricidad. Primero porque no es algo realmente tangible. Y segundo, porque es la única partida del sistema armonizado en la que se nos da libertad. Es decir, antes he dicho, tenemos obligación como parte contratante de implementar todas las partidas. Bueno, esta no. Esta la implementamos si queremos. Y si no queremos, pues no la implementamos. 27 a 16, la energía eléctrica.
Es la única partida de todo el sistema armonizado que es opcional. ¿En Paraguay está implementada? ¿Existe? ¿O no sabemos? Bueno, en Europa está. En Europa tenemos una partida específica para la electricidad, pero no es obligatoria. Bueno, quiero comentar un par de cositas de esta sala, en la que yo me he pasado 10 años de mi vida. Es la sala del Comité del Sistema Armonizado de la Organización Mundial de Aduanas, donde 2 veces al año nos reunimos todos los representantes de las partes contratantes. Bueno, yo en aquella época estaba aquí porque yo pertenecía a la organización. Ahora ya cuando voy me pongo en la sala porque ya voy representando a España. En este comité se hacen 2 cosas. Uno, modificar el sistema armonizado, que es lo que vamos a ver a continuación. Las modificaciones que introducimos al sistema armonizado. Si el señor va a ir proponiendo al comité la creación de una partida para ese producto que mencionaba, necesitamos que al menos 2/3 partes de la gente que está aquí, 2/3 partes de los países nos apoyen, ¿de acuerdo? Es decir, podemos ir a Bruselas y pedir que nos creen una partida, no subpartida, a nivel de 4 o a nivel de 6 dígitos, pero necesitamos contar con el apoyo de 2/3 partes de los países. Otra cosa es que el problema no es que queramos que nos abran una partida, porque el problema es que a lo mejor en Paraguay clasificamos de una manera un producto y en Argentina lo clasifican de otra. Y tenemos un importador que tiene un problema y se dirige a la aduana, y la aduana intenta negociar con Argentina y Argentina pues dice que no, que ellos lo clasifican en su partida. Entonces aquí se va Paraguay y Argentina a contar su problema, y al final de contar su problema, otra vez la gente que está aquí va a votar y se clasificará el producto en la partida que gane por mayoría simple, ¿de acuerdo? Es decir, en este comité del sistema armonizado tenemos 2 tipos de mayorías. La mayoría cualificada de 2/3 cuando se trata de modificar el sistema armonizado, o la mayoría simple cuando se trata de un problema de clasificación arancelaria. Normalmente, cuando hay 2 países que tienen un problema, esto se suele solucionar en torno a 1 año. Lo que pasa es que las partes contratantes no solamente tienen derecho a vetar el sistema armonizado, también tienen derecho a bloquear cualquier clasificación que se tome allí. Es decir, los países votan para clasificar un determinado producto y no es, digamos, vigente hasta que pasen 2 meses. Por si acaso algún país introduce algún veto. Si algún país introduce algún veto, hay que volver a discutirlo otra vez y se vuelve a votar. Lo que pasó es que hubo un caso entre estos 2 países en los cuales, para un producto tan sencillo como era el sulfato de sodio, pues estuvieron 13 años introduciendo vetos, uno tras otro, uno tras otro. El veto no es para bloquear una decisión, el veto estaba pensado para que se rediscuta, con lo cual durante 13 años tuvimos que sufrir año tras año las reservas de estos 2 países. Esto lo cuento porque es una de las primeras modificaciones que vamos a ver en el sistema armonizado. Esto va a entrar en vigor el 1 de enero del 2021, esta modificación, diciendo que solo se pueden introducir 2 reservas, 2 vetos a las decisiones que tome el comité, para que no nos vuelva a pasar otra vez esto, y para que como máximo en 1 año se tome una decisión de clasificación. Esta va a entrar en vigor, como digo, en el 2021. Bueno, hasta ahora he hablado de cosas muy serias que hace la Organización Mundial de Aduanas, convenios, tratados, partes contratantes, pero también hace cosas más divertidas, que son concursos de fotografía. Así que si Paraguay quiere mandar una fotografía a la OMA, pues a lo mejor gana. Esta foto ganó, es una foto que la presentó Islandia y que refleja pues la evolución de la aduana, desde las aduanas antiguas, en las cuales hay un señor ahí con sus papeles, con sus apuntes, con sus tarifas, hasta las aduanas modernas, con menos papel, una aduana sin papel, una aduana electrónica, una aduana realmente más rápida y más tecnológica. Pero no solamente cambiaron las formas de trabajar, también cambiaron las funciones de la aduana. Y aunque no se lo crean, hoy en día la aduana no está solamente para recaudar derechos de aduana, o no debería estar solamente para recaudar derechos de aduana, está también para facilitar el comercio, está para proteger a la sociedad, para proteger al medio ambiente, para hacer estadísticas. Y esto lo vamos a ver a lo largo de las enmiendas que voy a mostrar, que van a entrar en vigor en el 2022 y que han entrado en vigor este año también, en 2017, perdón.
para que vean que muchas de las enmiendas que introducimos no es porque queramos recaudar derechos, sino porque se quiere proteger a la sociedad y al medio ambiente. Los derechos de aduana siguen siendo muy importantes. No olvidemos que en la mayor parte del África, pues tenemos que en estos países en torno a un 20 o un 30% de la recaudación total de impuestos son derechos de aduana. En cambio, si nos vamos a Europa, a Estados Unidos, a Japón, pues el porcentaje de recaudación es mucho más bajo. Es decir, de todos los impuestos que recauda un país al año, pues a lo mejor los derechos de aduana vienen a ser el 2 o el 3%. Pero no olvidemos que hay países en los que aún es muy importante. Por eso hacemos hincapié. El sistema armonizado es un instrumento multidisciplinar. Sirve para muchas cosas, aparte de recaudar derechos, pero no olvidemos que los derechos de aduana siguen siendo importantes. Pero como digo, vamos a ver muchos ejemplos de esto, de que se modifica el sistema armonizado, nuestras tarifas, para introducir pesticidas tóxicos, precursores de las armas químicas. Esto no se mete en el sistema armonizado para aplicarle un determinado tipo de derecho aduanero. Esto se mete porque queremos que nos suene una campana cuando alguien lo está importando, porque son productos tóxicos, son productos en ocasiones tóxicos, en ocasiones sensibles de ser utilizados como mercancías de doble uso para la preparación de armas químicas. El sistema armonizado se utiliza también para los temas de origen, es decir, en Paraguay podemos tener firmado un acuerdo de libre comercio con Perú, con Japón, con China, pero después tenemos que ver realmente cuál es el origen de esa mercancía. Si el origen es China, bueno, pues la única manera de saberlo es la clasificación arancelaria. En todos los tratados de libre comercio vamos a tener unos criterios de cambio de partida para decidir cuál es el origen de ese producto. En España, para aplicar determinados tipos de impuestos nacionales, como puede ser los impuestos a las bebidas alcohólicas, como puede ser los impuestos al tabaco, los impuestos al petróleo, también utilizamos la clasificación arancelaria. Es decir, un producto que se clasifica en la partida 2208, le vamos a aplicar el impuesto sobre las bebidas alcohólicas. Un producto que se clasifica en la partida 2710, le vamos a aplicar el impuesto sobre los productos petrolíferos. Es decir, dependiendo de la clasificación arancelaria, le vamos a aplicar un determinado tipo de aduana, de tipo de impuesto nacional. Ahora les voy a poner una película de 1 minuto y medio, para que me digan cuál es el título y después les voy a explicar por qué les pongo la película. Nos hemos equivocado de película. Esa tampoco. Ya me han estropeado todos los trucos. ¿No? Esta. Bueno, el primero que sepa qué película es, que lo diga. Todas las piedras de este tamaño tienen defectos. ¿Defectos? Alguna leve imperfección. Experiencia. Si os fijáis detenidamente en esta, observaréis una pequeña mancha parecida a un animal. ¿Un animal? Una pantera en actitud de saltar. Sí, una pantera rosa. ¿Ya se sabe qué película es? Entrada. Un regalo de mi agradecido pueblo. Algún día será tuyo. El brillante más fabuloso del mundo. Acércate. Sí, la pantera rosa. Bueno, podemos quitar y volvemos a la presentación. ¿Por qué he puesto esta diapositiva? A ver, porque la pantera rosa existe de verdad. Y hubo un importador en España
que la intentó importar, bueno, de hecho la importó hace como cosa de año y medio, y tiene un valor de 13 millones de dólares, nada menos, el diamante, y se llama la Pantera Rosa. Entonces, cuando lo fuimos a clasificar, teníamos dos opciones: clasificarlo partida 7103 como piedras preciosas o partida 9705 como colección de mineralogía. Y en un principio pensamos que tampoco era tan importante, porque las dos partidas tenían 0% de derechos de aduana. Y este es otro ejemplo de la importancia que tiene el sistema armonizado, porque aunque tenga 0% de derechos de aduana, en Europa la clasificación en la partida 7103 lleva aparejado un 21% de impuesto sobre valor añadido. Y en Europa, en la partida 9705 lleva aparejado un tipo de impuesto del 10%. Es decir, cuando estamos hablando de un 11% de diferencia de impuesto en una piedra de 13 millones de dólares, estamos hablando de mucho dinero, con lo cual realmente es muy importante la clasificación arancelaria. Y realmente, si yo fuese el importador de la Pantera Rosa, me atrevería a importarlo sin saber qué me va a hacer la aduana, sin saber si me lo va a meter por aquí o me lo va a meter por esta otra partida. Pues a lo mejor digo, pues no me arriesgo, no lo importo. Bueno, en Europa, yo no sé si aquí en Paraguay tenemos lo que se llama las consultas arancelarias vinculantes. Es decir, el problema no lo planteó este señor antes de importarlo. Nos dijo, si yo importo este producto, ¿dónde me lo va a clasificar la aduana? Y nosotros estamos obligados a decirle, si usted importa este producto, en los próximos 3 años se lo vamos a clasificar en esta o en aquella partida. Y firmamos un contrato con ese señor. En España hacemos unos 1.800, que es básicamente mi trabajo, nuestro trabajo, unos 1.800 contratos con estos señores, consultas arancelarias vinculantes. Es decir, le damos al señor una seguridad jurídica de que durante los próximos 3 años le vamos a clasificar por esa partida y no por otra, ¿de acuerdo? Bueno, pues esto es una de las obligaciones que tenemos que emanan del Tratado de Facilitación del Comercio de la OMC. Yo no sé si Paraguay ha firmado este Tratado de Facilitación de Comercio de la OMC, pero en su artículo 3 nos obliga a que tengamos un programa de consultas arancelarias vinculantes. ¿Por qué eso facilita el comercio? Es decir, habría muchos importadores que, si no saben de antemano en qué partida le vamos a clasificar ese producto, a lo mejor no lo importan. Por eso es tan importante que tengamos en todos los países, yo ya digo, yo no sé si en Paraguay existe o no existe, pero existe. Ok. Es muy importante que demos a los importadores esa seguridad jurídica para que ellos estén tranquilos a la hora de importar. Bueno, como digo, el 1 de enero del 2022 van a cambiar completamente nuestros aranceles. Y esto ha sido aprobado ya por la OMA en junio del 2019. ¿Por qué? Porque uno de los artículos del sistema armonizado nos dice que entre que lo apruebe la OMA y entre en vigor tiene que pasar 2 años y medio. Con lo cual, como esto se aprobó en el junio del 2019, va a entrar en vigor el 1 de enero del 2022. Durante 6 meses se dio a todos los países la posibilidad de introducir vetos. Como no hubo ninguno, en enero, es decir, el mes pasado, ya sabemos lo que va a pasar a partir del 1 de enero del 2022, cuáles van a ser las modificaciones que vamos a tener. Estos son quienes tienen realmente algún impacto en modificar el sistema armonizado, es decir, todas las modificaciones que tenemos, pues son bien porque las ha pedido Paraguay o cualquier otra parte contratante, o bien las Naciones Unidas o cualquier otro organismo internacional, o incluso la propia Organización Mundial de Aduanas. Estos son los 3 elementos que pueden pedir modificaciones a nuestras tarifas arancelarias. Estos son quienes no pueden. El sector privado no puede pedir directamente a la OMA, aunque sí se puede dirigir a su aduana para pedir que se modifique. Y las partes no contratantes, Paraguay no, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Guayana, todos estos países que no son parte contratante, no pueden dirigirse a la OMA a pedir nuevas partidas. Y por supuesto, cuando modificamos el sistema armonizado, tenemos que pensar en actualizarlo, en no dejarlo obsoleto. Como digo, muchos de los textos que tenemos de los años 50, cuando se decían estas cosas. Es decir, mucho ha cambiado la tecnología desde los años 50, ya tenemos máquinas y ordenadores de menos de 1,5 toneladas, yo tengo ahí uno encima de la mesa, y eso lo tenemos que reflejar en el sistema armonizado. Es decir, hoy en día ya no tenemos ese tipo de
de cosas en el mercado. Nadie importa televisores en blanco y negro, nadie importa máquinas de escribir de las de antes. Bueno, pues aunque no lo crean, esto estaba en su tarifa nacional, en el sistema armonizado, hasta hace muy poquitos años. Ha sido recientemente cuando se ha eliminado. Y al revés, tenemos que reflejar las nuevas tecnologías. Hace 12 años clasificábamos los monitores de ordenador de este tipo como partes de los ordenadores, en la partida 84-71. Hoy en día los monitores, pues ustedes van a una tienda de Apple, van a ver que hay más espacio para las pantallas que para los propios terminales, con lo cual se creó una partida específica para este tipo de monitores en su momento. Es decir, tenemos que reflejar la realidad del comercio. Esto es una pequeña broma, pero es real. Es decir, como digo, el sistema armonizado se prepara en inglés y en francés. Nosotros traducimos al castellano a partir del francés, otros traducen al alemán a partir del inglés. En el momento en que haya un problema en las versiones que produce la OMA, un problema quiere decir que la versión francesa y la versión inglesa no digan lo mismo, lo vamos a transmitir, es decir, el error se va a propagar a todos los idiomas, ¿de acuerdo? Con lo cual es muy importante que la OMA se asegure de que la versión francesa y la versión inglesa digan siempre lo mismo. Este es uno de los cambios más importantes que hemos visto en el 2017, en el capítulo 19, en el 20, en el 21, en el 22 incluso, no, el 22 no, 16, 19, 20 y 21. Habrán visto que antes hablábamos alimentos para niños y ahora hablamos de alimentos para lactantes o niños de corta edad, que para nosotros en España, los de habla española, nos da casi igual. Pero había un problema a nivel lingüístico, porque en inglés se decía infant food y en francés se decía aliment pour enfant. Y parece lo mismo, pero claro, cuando vas al diccionario, infant food significa bebé o niño de corta edad, y en francés significa pues desde que nace hasta la adolescencia. ¿Hasta qué año está la adolescencia en Paraguay? En España anda por los 35 o 40 años. Así que si aplicamos la versión inglesa, estamos clasificando alimentos hasta 3 años. Si aplicamos la versión francesa, estamos bueno, pues hasta los 17 por lo menos. Por eso se cambió. Y este es un ejemplo de la importancia que tiene el asegurarnos que la versión inglesa y francesa digan lo mismo, porque si no, dependiendo de la versión lingüística que utilicemos, lo clasificamos en distinta partida. Es decir, nosotros íbamos a estar alineados con el francés, Alemania iba a estar alineada con el inglés. Es decir, muchas de las modificaciones que se introducen al sistema armonizado es precisamente para asegurarnos de que las dos versiones lingüísticas están alineadas. Yo les voy a contar, para terminar esta primera parte, lo que se ha introducido en el 2017, muy brevemente, y lo que vamos a tener en el 2022 también muy brevemente. Empezamos por la FAO, y es que seguro que a ustedes les llama la atención que en el capítulo 2, en el capítulo 3, capítulo 1 del sistema armonizado tengamos tantas especies, salmones del Atlántico, salmones del Pacífico, abalones, almejas, ostras. Bueno, pues esto es porque uno de los mejores clientes de la Organización Mundial de Aduanas es la FAO. Y con cada ciclo de revisión piden muchísimas partidas, subpartidas para nuevas especies taxonómicas de pescados. Es decir, para el 2012, creo recordar que un 70% de las modificaciones que introdujimos fue por la FAO. En el 2017 también pidieron muchas, y en el 2022 también van a pedir para las sardinas, para los arenques, para las anchoas. Bueno, pues todas esas especies taxonómicas que van a ver en el capítulo 1, el 2, el 3, es siempre la FAO la que las solicita, ¿de acuerdo? Esto es algo que pasa siempre. Es decir, aquí hay dos organizaciones de las Naciones Unidas, la Convención de Rotterdam y la Convención de Estocolmo, que se dedica al control de los pesticidas, de los productos tóxicos. Cada vez que estas organizaciones identifican un nuevo pesticida tóxico, se dirigen a la Organización Mundial de Aduanas y piden que se creen partidas, subpartidas para ellos. Aquí tienen para los que se crearon las partidas en el 2017, y para el 2022 luego vamos a ver que también se han creado muchas más partidas específicas.